Si creciste viendo El Chavo del Ocho, seguramente te reíste mucho de las desventuras de cierto personaje que vive en el número 14 de la vecindad. Ese hombre de bigotito, pantalón a cuadros y una expresión permanente de quien acaba de recibir una mala noticia. Sí, estamos hablando de Don Ramón. O para los más cercanos, Ramón Valdés en la vida real, pero eternamente Don Ramón en la memoria afectiva de generaciones enteras. Y si hay algo que este hombre conoce bien, es el sabor amargo de la injusticia. Porque mientras otros personajes de la vecindad pasaban por apuros ocasionales, Don Ramón parecía tener una suscripción anual a la mala suerte, renovada automáticamente cada mes. Así que hoy vamos a revisitar las peores y más icónicas situaciones que enfrentó este personaje a lo largo de la serie. Prepara el corazón porque hay muchos golpes, muchos desalojos y mucha Doña Clotilde en el camino. Empecemos por lo que quizás sea el momento más doloroso en la vida de Don Ramón. Y no lo digo en sentido metafórico, no, lo digo en sentido completamente literal, como dolor físico de verdad. Doña Florinda y su famoso sartén se convirtieron en uno de los dúos más temidos de la televisión latinoamericana. El problema es que en la gran mayoría de las veces, Don Ramón recibía los golpes sin haber hecho absolutamente nada. La lógica era siempre la misma. El chavo armaba un lío, Don Ramón estaba cerca y Doña Florinda llegaba con esa convicción inquebrantable de que el vecino era el culpable. No había defensa, no había juicio justo, no había ni oportunidad de abrir la boca. El sartén ya estaba en movimiento antes de que hubiera cualquier explicación. Y lo peor, ella nunca le creía, jamás. Era como si Don Ramón hubiera nacido con la palabra culpable escrita en la frente. Una frente que, seamos honestos, ella conocía muy bien de cerca. Esta dinámica se repitió decenas de veces a lo largo de la serie, y cada repetición arrancaba una carcajada del público, pero también cierto apretón en el pecho. Porque en el fondo, todos nos hemos sentido injustamente culpados alguna vez en la vida. Y hablando de injusticia sistémica, hay una figura que personificaba el peso de las obligaciones financieras de una manera que ningún otro personaje de la serie lograba tan bien como el señor Barriga. Ese hombre enorme, de bigotón y voz grave que aparecía en la puerta del número 14 con una frecuencia que solo puede describirse como perturbadora. Don Ramón le debía, y esto está canónicamente establecido en la serie, 14 meses de renta. 14. Eso no es un retraso, eso es una filosofía de vida. Y el señor Barriga lo sabía, Don Ramón lo sabía y toda la vecindad lo sabía. La escena se volvía casi un ritual. El señor Barriga llegaba amenazando con el desalojo, Don Ramón intentaba esquivarlo con excusas cada vez más creativas y todo terminaba sin resolución alguna, hasta la próxima visita. Había algo de tragicómico en esa relación. Don Ramón no era un mal hombre, era simplemente un hombre sin dinero en un mundo que cobraba dinero. Y eso, de una u otra manera, todos lo entendemos. Pero si Doña Florinda golpeaba con el sartén, el profesor Girafales, novio oficial de la misma Doña Florinda, tenía sus propios métodos para hacer la vida de Don Ramón aún más difícil. El profesor, con toda esa pose de intelectual refinado, no lo pensaba dos veces antes de ir contra el vecino cuando creía que había faltado el respeto o importunado a su amada. El problema es que, al igual que Doña Florinda, el profesor rara vez verificaba los hechos antes de actuar. Un simple malentendido, Don Ramón diciendo algo completamente inocente que era interpretado de la manera equivocada, ya era suficiente para desencadenar una reacción desproporcionada. Ahora bien, si crees que la vida personal del personaje era complicada, espera a que hablemos de la vida profesional. Don Ramón era un trabajador nato, o al menos lo intentaba. A lo largo de la serie, probó una cantidad impresionante de ocupaciones distintas. Vendedor, limpiador, electricista improvisado, plomero de última hora, ayudante de todo lo que puedas imaginar. El problema es que ninguno de esos trabajos llegaba a buen puerto de la forma planeada. Cuando no era el chavo arruinando la tarea con alguna inocencia catastrófica, era una pelea en la vecindad que desviaba la atención o un cliente que simplemente desaparecía antes de pagar. Había episodios en los que Don Ramón trabajaba todo el día. Literalmente sudaba, se esforzaba, daba lo mejor de sí y terminaba sin recibir un solo centavo. Era como si el universo hubiera decidido que ese hombre no merecía prosperar. Y aún así volvía, lo intentaba de nuevo, porque en el fondo Don Ramón nunca se rendía del todo. Eso, seamos honestos, es casi inspirador. Casi. Y entonces llegamos al capítulo más sentimental de esta saga, Doña Clotilde, la famosa bruja del 71, como era cariñosamente llamada por los habitantes de la vecindad, y no siempre de manera tan cariñosa. Doña Clotilde sentía por Don Ramón un amor silencioso, constante y absolutamente no correspondido.
Ella aparecía en la ventana, suspiraba, intentaba entablar conversación, mandaba mensajitos indirectos y don Ramón huía. No de una manera sutil, no, huía con una energía que rivalizaba con la de los atletas olímpicos. Cada aparición de doña Clotilde era tratada por él como una amenaza real, y sus estrategias de evasión eran tan elaboradas que llegaban a ser geniales. Había algo profundamente humano y también muy trágico en esta dinámica. Ella amaba a quien no la quería y él oía de quien nunca le habría hecho ningún daño. Mientras tanto, la mujer que él quizás admiraba, doña Florinda, solo le daba golpes. La vida de don Ramón era, entre otras cosas, una lección sobre cómo el amor raramente funciona de la manera que uno espera. Y al final de todo, después de tantos sartenazos, tantos desalojos anunciados, tantas humillaciones públicas y tantas subidas de la bruja del 71, lo que queda es una pregunta sencilla. ¿Por qué queremos tanto a este hombre? Quizás porque don Ramón representa algo que todos reconocemos: la persistencia frente al absurdo, la dignidad preservada incluso cuando todo se derrumba a su alrededor, y ese sentido del humor involuntario que aparece cuando la vida simplemente no colabora. No era un héroe, no era rico, no era respetado, no era querido por las personas correctas, pero era real, era humano y tenía una resiliencia silenciosa que pocos personajes de la televisión han logrado expresar tan bien. Don Ramón recibía golpes, se levantaba, debía la renta, intentaba trabajar y huía de doña Clotilde. Y hacía todo eso con una dignidad torcida que no podemos dejar de admirar. Y quizás exactamente por eso que décadas después sigue viviendo tan fuerte en la memoria de quienes crecieron en la vecindad del Chavo del Ocho. Este fue el video. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, suscríbanse al canal para acompañar los próximos videos. Por cada suscripción, un sándwich más para el Chavo. ¡Hasta luego!